Este fin de semana comenzó a suceder lo que esperábamos que sucediera con PlayStation 5 Slim, y es que algunos creadores de contenido de la región estadounidense lograron hacerse con algunas de estas consolas antes de que salieran al mercado. Y no, todavía no tenemos fecha oficial para el PlayStation 5 Slim, por lo menos al momento de hacer este video, y si en algún momento, se confirma la fecha, la pondré en la descripción del video, te enterarás por este canal, pero al momento de hacer este video no hay fecha y esta gente ya tiene una consola. Porque las consolas PlayStation 5 Slim ya fueron distribuidas a los principales centros comerciales y tiendas en Estados Unidos, entonces hay gente que evidentemente se pudo hacer con una consola antes de que salgan al mercado. Si mientras estamos grabando, editando o publicando este video se llegara a publicar la fecha de PlayStation 5, yo la pongo en el primer comentario para que puedas ir ahí y verificar si ya tiene fecha. Por el momento no tiene fecha. Solo sabemos que va a salir en algún punto de noviembre, probablemente a mitades de este mes. Lo primero que nos confirma este nuevo desmonte de PlayStation 5 clandestino es que PlayStation 5 Slim no es tan Slim, sino más bien una especie de Slim Lite, porque el cambio más radical que se da en cuanto a la consola no solo tiene que ver con el tamaño, sino también con el peso. Si bien la PlayStation 5 Slim cambia el tamaño respecto a la original, también cambia el peso. Es un 30% menos de volumen y casi un 25% menos de peso. ¿Qué decir verdad de las comparaciones? Si bien se ve más pequeña el PlayStation 5 Slim que el estándar, pues no se nota que haya un 30% de cambio, pero eso es lo que dicen. Luego pudimos apreciar también los dos tipos de materiales de los cuales están compuestos las carcasas de la PlayStation 5 Slim, que ya sabíamos que sería uno brillante y otro opaco, y aquí lo podemos ver. Pues la verdad, este juego entre dos tipos de plástico externo a mí me parece bastante feo. Vaya a saber por qué tomaron esta decisión desde Sony. El desmonte de la consola parece sencillo, de hecho mucho más sencillo que el PlayStation 5 estándar que tenemos, sobre todo para la parte de arriba, que es la que nos permite acceder a los ventiladores si los quisiéramos limpiar, o la bahía de memoria expandible. Y el panel inferior, que es el que corresponde a la unidad de disco intercambiable, también es bastante accesible. Extraer o colocar la lectora, dicho sea de paso, también es una tarea fácil y solamente basta con hacer un poco de presión y la lectora sale, y así como sale también se puede volver a poner. Ya que la lectora va conectada con un simple conector pequeño, nada complicado ni mucho menos difícil de hacer con las manos de alguien que no es técnico o mucho menos. Para el SSD sí que hay que retirar un pequeño tornillo de la protección de la bahía del SSD, pero no mucho más. Tampoco son cosas que uno vaya a hacer todos los días, ¿no? Sin las carcasas, la PlayStation 5 Slim en comparación con la estándar es mucho más sencilla, es más simple, es como si hubieran querido tener un diseño más conservador, aunque más que una decisión de diseño pareciera que la decisión de hacer esta nueva versión de consola está más enfocada en reducir los gastos que en otra cosa, pero de eso vamos a hablar sobre el final del video. También pudimos tener un vistazo de lo que van a ser los soportes para mantener la PlayStation 5 en horizontal. Dos plastiquitos que creo que son de lo peor que ha hecho Sony en este modelo, porque no solo no tienen sentido práctico ni estético, sino que a decir verdad el PlayStation 5 Slim puede estar parado tranquilamente sin una base, y agregar esto me parece innecesario. En la cara frontal del PlayStation 5 Slim, como ya sabíamos, tenemos dos USB, pero en esta ocasión tenemos dos conectores C, a diferencia del PlayStation 5 original que tenía un C y un A. Esto probablemente se da por el PlayStation 5 VR, que este dispositivo se conecta por USB tipo C a la consola. Y claro, si tú conectas uno de estos dispositivos porque lo tienes, pues te estaría faltando otro puerto tipo C. Entonces pusieron directamente frente al PlayStation 5 Slim dos tipo C por si tienes uno de estos dispositivos. Y por detrás tenemos una distribución de los conectores bastante diferente a lo que teníamos en PlayStation 5, lo que nos adelanta de alguna manera que internamente algo cambió. También en la cara frontal tenemos el botón de eyectar discos, que esta vez está montado directamente sobre la lectora, porque ya saben que las lectoras son extraíbles. Por debajo, la PlayStation 5 Slim no cambia mucho, tenemos lo mismo que en un PlayStation 5 original, unas pequeñas ranuritas de respiración. Las pruebas de calor sobre esta nueva versión de PlayStation arrojan casi los mismos resultados entre las dos versiones de la consola, dando a entender que
siguen trabajando con el mismo procesador porque produce la misma cantidad de calor. No lo tenemos confirmado, pero al parecer PlayStation 5 Slim tiene el mismo chip de 6 nanómetros que tiene la última revisión de PlayStation 5. Y esto está determinado por la cantidad de calor que pudieron medir a la salida de la refrigeración. Y además está determinado por otros datos que te voy a decir después. Debajo del PlayStation 5 Slim se encuentran estas mismas ranulitas que tenemos debajo del PlayStation 5 estándar. Unas ranulitas que se podría llegar a entender que son una entrada de aire o algo por el estilo, pero que en realidad no creo que lo sean. Porque por ahí flujo de aire no entra. Yo les digo la verdad, con una mano en el corazón, este es mi PlayStation 5, el que tengo desde que salió, una edición, primera edición, por decirlo de alguna manera, y lo usé el 95% de las veces sin la base. ¿Dónde está la base? Bueno, ni siquiera sé dónde está la base, fíjense. ¿Cómo será? Ah, ahí está. Lo usé sin este plastiquito y nunca tuve ningún problema. La única vez que me salió un cartel de recalentamiento del PlayStation 5 fue con Final Fantasy XVI, pero le pasó a mucha gente. Ahí fue que le puse la base y dije, quizás por no tener la base. Le puse la base y luego se la volví a quitar porque la base no me gusta. Y el PlayStation nunca se me cayó y nunca me recalentó. ¿A qué voy con esto? Pues que si te compras el Slim, pues puedes ponerlo horizontal con esos plásticos horribles que te dan, que queda horrible e inestable. Ponerlo vertical sin base y no creo que pase nada. Tiene las mismas entradas de aire que esta, y si a esta no le pasó nada, en 3 años, ¿por qué le pasaría al Slim? El diámetro y las características del ventilador parecen también muy similares al del PlayStation 5 original en sus diferentes versiones, ¿no? Y parece que aquí mucho no cambió. Respecto a las pruebas de sonido y las mediciones sobre el nuevo modelo de PlayStation 5, nos dicen que, bueno, no hay mucho cambio, que más o menos produce el mismo ruido, aunque sí es cierto que en la parte trasera del lado del lector la consola produce un poco menos de ruido. O sea, el PlayStation 5 Slim es igual o más silencioso que el estándar, pero casi no se nota. Respecto a la disipación, tenemos una reestructuración en cuanto a la disposición de los disipadores, lo que además de un ahorro de materiales probablemente significa que lograron tener una mejor eficiencia térmica en la consola, lo que probablemente los ayudó a reducir la consola, y lo que podemos observar aquí y podemos apreciar en los diferentes montajes de las diferentes placas de disipación que tuvieron las diferentes versiones de PlayStation 5. Porque recuerden que con este Slim tenemos en total 4 versiones de PlayStation 5, por lo menos 4 grandes cambios. Entre el último disipador, la última versión, la 1200 del PlayStation 5, y este nuevo disipador de esta PlayStation 5 Slim, no hay casi cambios. O sea, hay una reestructuración, pero no es que es mucho más pequeño ni mucho menos. Entonces tenemos misma cantidad de calor a la salida, un disipador más o menos del mismo tamaño, podríamos decir que tiene el mismo chip que la versión anterior del PlayStation 5. Y también lo podemos decir por más cosas que les voy a contar después, yo nada más les voy contando sobre la marcha. Además de esto, realizaron medidas físicas sobre el chip de PlayStation 5, sobre la unidad de procesamiento central, y las medidas coinciden directamente con las dimensiones del último chip de la revisión 1200. Así que se puede confirmar, sin ser un gran técnico, que tiene el mismo procesador que la última revisión de la consola. Una de las cosas que más llamó la atención a quienes desarmaron la consola es que PlayStation 5 Slim cambia la distribución física de la memoria. Ya saben que esta nueva versión de PlayStation 5 trae más memoria para juegos, o sea, trae 1 tera, en diferencia a los 825 GB que traía el PlayStation 5 estándar. Bueno, este tera está dividido en 2 almacenamientos y está siendo controlado por un controlador diferente al que teníamos antes. Lo que nos confirma que a niveles de estructura interna tenemos un solo cambio por ahora, que es el cambio en la memoria, en el almacenamiento. Luego parecería estar todo igual y tiene algunos puertos movidos de lugar. Pero no parecería que cambiara demasiado respecto a la placa base de la consola. La fuente de alimentación de PlayStation 5 Slim entrega la misma potencia eléctrica que la original, 12 volts, 31 amperes. Y además registra un consumo eléctrico prácticamente igual. Apenitas menor, pero prácticamente igual, así que nos reconfirma este dato que estamos ante el mismo chip. Mismo consumo, misma producción de calor, misma disipación, el mismo tamaño, o sea, el mismo chip.
Por dentro también tenemos el bendito metal líquido confirmado sobre la unidad central con una contención igualita a los modelos anteriores. Una vez más, confirmando que tenemos el mismo chip y que no cambiaron nada al respecto. Además, también tenemos pasta térmica sobre las memorias y capacitores importantes que ayudan a que el calor pase de esas unidades directamente al disipador. Una gran cantidad de metal líquido le pusieron, dicho sea de paso, para ayudar a que el calor del chip pase directo a los tubos de vapor que lo llevan a los disipadores, que lo llevan al ventilador que los refresca. Lo mismo que en el PlayStation 5 original, nada más que reorganizado de otra manera. En conclusiones conclusivas tenemos que PlayStation 5 Slim es la misma PlayStation 5 de la serie 1200, con unos retoques muy pequeñitos. Reorganización de la distribución de los disipadores, reorganización de los puertos traseros, cambio de los USB delanteros por dos USB tipo C, que te cobran la base, hijos de su madre. Reorganización del almacenamiento, que antes estaba dividido en 3 chips, creo que eran 3, bueno, no se dice chips, 3 memorias, y ahora está solo en 2 y con un controlador nuevo, que vaya a saber cómo funciona. Dicen quienes pudieron probar la consola que cargan los juegos igual de rápido que en PlayStation 5 estándar. Así que parece que no hay ningún cambio al respecto. Y no mucho más. Bueno, el tamaño, pero sí, yo me refiero respecto a las funciones, al hardware. Parecería que no cambia mucho más. Miren, es raro porque siempre que hubo una revisión Slim de una consola de PlayStation, mejoraban o achicaban la arquitectura del chip o mejoraban la arquitectura de la placa base o mejoraban la eficiencia térmica de la consola. Siempre había una mejora, un salto. Ahora más bien parece que solamente redujeron materiales para hacerla más barata. A ver, ¿está bien? ¿Está mal? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo les digo lo que se ve, lo que parece que están haciendo. Reducir materiales para cortar los precios. Lo que hicieron con la revisión 1200 respecto a la revisión 1100 y a la 1000. A las versiones 1100 y 1000. Si no sabes a qué me refiero con esto, es un numerito que aparece en la caja atrás de la consola. O sea, que es el número de serie del PlayStation 5. Sí, la consola es más pequeña. Está bien. A mí me gusta más el estándar. Me sigue gustando más este grandote que tengo aquí. Si es más pequeña, quizás es más práctica para un setup, más práctica para mover en un viaje o llevar en una mochila además. Está perfecto. Pero más allá de eso, no pareciera haber motivos sustanciales, reales, de peso para que, si tienes un PlayStation 5 estándar, te quieras cambiar un Slim. No pareciera verlos. De hecho, por lo que vengo viendo, hasta ahora te diría que si tienes un estándar, no te compres un Slim. No vale la pena que andes vendiendo tu estándar, perdiendo dinero para comprarte un Slim. Por ahora, me parece que no. De todas maneras, voy a tratar de traerlo al canal cuando se ponga a la venta. No sé cuándo va a llegar, para revisarlo yo y comentarles yo de primera mano lo que a mí me parece y demás, porque es algo que me parece que está muy bueno. Ya veremos más adelante cuando salga. Pero me parece que por ahora no amerita el gran cambio. Sí, quizás si tenías un setup muy ajustado, pero no obstante, como les digo siempre, no se apuren por comprar hardware nuevo a menos que salga, lo prueben y demás. Estos chicos que accedieron a la consola tampoco pudieron probarla en profundidad porque la consola todavía no se lanzó y parece ser que el soporte para la consola no está habilitado por parte de Sony. Entonces hay un montón de funciones online y demás cosas que no se pueden utilizar, como la vinculación de la lectora y demás cosas. Así que todavía nos falta información que cuando la vayamos teniendo la iremos compartiendo. Si te interesa PlayStation, si te gusta el mundo de los videojuegos, te recomiendo que te suscribas porque aquí tratamos esos temas activamente. Y aquí tienes 2 videazos sobre juegos del PlayStation Plus Extra que te recomiendo ver. Y nuestro canal de Xbox, por supuesto. Gracias por ver, nos vemos la próxima. Chao.